Después de revelarse al público las operaciones secretas de Task Force X, quedaron prohibidas las actividades del equipo humano conocido como Suicide Squad, pero esto no detuvo a Waller, y estos no son humanos. Su nuevo equipo, Creature Commandos, está integrado por criaturas nocturnas originarias de los relatos más atroces: Dr. Fósforo, un hombre radioactivo, la esposa de Frankenstein, Nina Mazursky, una híbrido pez tímida, G.I. Robot de la Segunda Guerra Mundial, Weasel y el coronel Rick Flag padre. Juntos van a Pokolistán para proteger a la princesa Ilana de la invasión de Circe, una hechicera amazona que reunió un grupo militar llamado los Hijos de Temisira para controlar la zona. Como ya imaginarás, no son los mejores candidatos para trabajar juntos, y si alguien desobedece, simplemente le dan cuello. El coronel Flag lamenta la pérdida de su hijo en la misión de Corto Maltés, e inesperadamente empieza una atracción entre él y la princesa, mientras que The Bride se escapa del castillo y seguida por Nina van al lugar en donde nació. En el pasado vemos al monstruo y a su padre, Victor Frankenstein, debatiendo sobre crearle una compañera con partes humanas recolectadas de la funeraria. La criatura asegura que es necesario para por fin sentirse completo. ¿Acaso alguien sería capaz de afirmar que ha vivido si nunca ha amado? Dios misericordioso nos dio la capacidad de olvidar el momento en el que nacimos, pero la ciencia no es tan benévola. Pasar de la nada al todo en un instante es brutal, así que recuerda aquellos momentos con resentimiento. Su proceso de maduración y crianza fue mucho más lento de lo que Frankenstein esperaba. Era como una niña pequeña que debía aprender a hablar y a conocer el mundo, cosa que lo desesperó y generó un casi abuso sobre la recién nacida. Peor todavía, pues el creador y la creación desarrollaron sentimientos mutuamente. A pesar de todas las barreras éticas y morales, su conexión era genuina, algo que Frankenstein no podía permitir, así que acabó con la vida de su padre. Horrorizada por ver destripada a la única persona que ha amado, la esposa huyó, quemando tanto el lugar como su unión a lo que sentía, y desde entonces Frankenstein ha intentado conquistarla a lo largo de los años. En el presente, los Hijos de Temisira dan con su ubicación y un brutal enfrentamiento entre magia y ciencia da lugar. El equipo de Flag llega para rescatarlas. La esposa y Nina están bien. Era solo una distracción para que Circe pudiera invadir el castillo. Tras llegar al rescate de la princesa Ilana, la batalla despierta memorias dentro de G.I. Robot. Recuerda aquellos momentos en donde mataban nazis junto a los de su infantería, sus camaradas que llegaron a considerarlo parte del grupo. Pero al terminar la guerra, las personas en el poder únicamente lo vieron como una máquina, un objeto del que sacaron todo lo que necesitaban, y cuando terminaron simplemente se olvidaron de él. Años después, un coleccionista logra reactivarlo. Por fin pudo tener un amigo de nuevo, incluso más que eso, un hogar. Y tú sabrás muy bien que en ocasiones el destino puede ser muy cruel, pues su nuevo camarada tenía otros amigos muy peculiares. A pesar de su unión, G.I. Robot no tuvo otra elección más que obedecer su programación, así que acabó con cada uno de los presentes, tal y como lo está haciendo en el presente, después de que Flag le mintiera diciéndole que estas personas son nazis. Casi pareciera que la violencia es no solo lamentablemente su único propósito, sino también la única conexión que tiene con aquellos recuerdos que aún guarda. Tras su incidente con el grupo supremacista, debido a su alta capacidad de razonamiento y comunicación, fue enjuiciado como persona y lo dejaron empolvarse en la cárcel. Pero por fin ahora tiene un nuevo grupo y una nueva amiga, hasta que Circe logró acabar con él. Y antes de que pueda hacerlo con la princesa, Weasel y Dr. Fósforo la detienen como los viles monstruos que son. Nina se despide por última vez de G.I. Robot, mientras la hechicera les advierte del enorme error que acaban de cometer. Condenaron al mundo entero. Hasta ahora hemos visto las historias de dos seres que fueron creados artificialmente para destinos de los que no pudieron escapar. Desde su propio nombre, la esposa fue creada con el único propósito de ser el complemento de alguien más, y tal dependencia ante la pérdida le ocasionó un enorme dolor. Mientras que G.I. Robot fue diseñado exclusivamente para la guerra, la violencia de la cual parece no puede escapar, porque ni siquiera sabe relacionarse en ningún otro contexto. Tras capturar a Circe, el equipo regresa a Estados Unidos, donde Rick Flag, Amanda Waller y Economos la interrogan, pero la bruja le muestra visiones del futuro. Ve a la princesa Ilana junto a su ejército derrotando a los más grandes héroes del planeta, iniciando así una guerra entre varias naciones. La profesora McPherson, especialista en Temisira, les confirma la veracidad de los poderes de Circe. Está diciendo la verdad, así que Waller ordena que el equipo regrese a Pokolistán para acabar con la vida de la princesa. Pero Flag se opone debido a los sentimientos que tenía hacia ella, por lo que la nueva líder del equipo es la novia. Unos niños jugaban alegremente en el patio de la escuela después de clases, sin percatarse de que un monstruo los acechaba desde los arbustos. Cuando por fin lo notan, deciden acercarse a ver.
pero sin ningún miedo la güerita lo llama como si fuese un perrito, y juntos lo alimentan al entender que solo era como un animal inofensivo que tenía hambre. En el presente, la expresión melancólica de Weasel al ver la foto es opacada por su instinto que demuestra la carente inteligencia de tal animal. La abogada de Weasel intenta hacer que su cliente le revele la verdad. Esta criatura no puede hablar ni comunicarse con los demás de manera efectiva. Es aparentemente un animal salvaje que fue encarcelado por asesinar niños, pero ella está convencida en que oculta algo que nadie más sabe, algo que quizás probaría su inocencia. Ni siquiera Economos, el más bondadoso de Argus, le tiene fe. Si no fuese por su abogada, a nadie más le importaría que Weasel se quede pudriéndose en la prisión de Bell Reef, siendo utilizado como carne de cañón en misiones clandestinas donde su vida no le importa en lo absoluto a nadie. Una escoria que da igual si finalmente muere de manera insignificante. Es un horrible monstruo que acabó con la vida de niños inocentes. Merece todo lo que le pase. De vuelta en su hogar, Flack es emboscado por Frankenstein, quien había estado espiando al equipo. Lo ataca creyendo que la novia estaba enamorado de él, pero tras unos cuantos guamazos el coronel aclara la situación. Ambos llegan a un acuerdo para evitar el magnicidio que Task Force M está por cometer y así reunir a Eric con su novia. En su viaje a Pokolistán notan que Weasel estaba algo inquieto mientras dormía. En ese momento regresamos a aquel día, en donde para nuestra sorpresa lo vemos jugar a la pelota con los pequeños. Todos están felices, disfrutando de un alegre momento. Se supone que debería estar cerrada, pero por accidente Weasel abre la puerta de la escuela, lo que le llama la atención a los pequeños. Pero un hombre que pasaba cerca del lugar, al ver tal escena, malinterpretó que los niños estaban huyendo de un monstruo con temibles colmillos. Ya en el interior, en uno de los salones, los niños encuentran una botella de licor en el escritorio de un profesor. Algo que no creo necesario ni recalcarte que no debería estar ahí. Su inocencia los hace jugar con ella mientras exploran el lugar, mientras aquel hombre asustado regresa a su cabaña y llama a la policía para alertar del monstruo que acaba de ver. A pesar de su miedo, encontró el valor para no abandonar a los pequeños, por lo que regresa con un rifle. Mientras jugaban con una caja de cerillos y los demás objetos que encontraron en el sótano, provocan accidentalmente un incendio. El señor llega sin saber lo que ocurre y ataca al monstruo para proteger a los pequeños, pero por error una de las balas da donde no debía, provocando una explosión que lo mata a él y a casi todos los niños en un instante. Weasel ve como un pequeño da su último aliento envuelto en dolor por las quemaduras. Logra encontrar a la pequeña niña que aún sigue con vida. Está completamente asustada, pero Weasel intenta sacarla de ahí. Cuando la policía llega, al igual que el hombre, malinterpretan la escena, creyendo que quiere devorarla. Asustado por los disparos, Weasel huye lo más rápido que puede, mientras las llamas consumen el lugar. Las balas logran impactarlo y cae herido justo enfrente de la salida, dejando a la niña detrás que pide ayuda mientras los escombros incendiados caen encima de ella, evitando que cualquiera pueda acercarse. A pesar de sus gritos de dolor, Weasel es detenido por la policía, quienes sin saberlo evitaron que la salvara. Enfrente de los ojos de Weasel, la pequeña fue aplastada por escombros mientras rogaba que la ayudaran. Una pesadilla con la que ha vivido todo este tiempo, sin siquiera poder compartirla con nadie, pues carece de los medios para comunicarse correctamente. Peor aún, fue castigado al haber sido malinterpretadas sus acciones. El repulsivo monstruo que parecía ser un mero chiste, una bestia asesina, un infanticida, ha estado cargando con todo este dolor completamente solo, y lo seguirá haciendo por el resto de su vida, porque ni siquiera es comprendido por los de su misma calaña. Nina, al ver que se mueve mucho, se pregunta con qué soñará, a lo que la novia responde: seguro solo está correteando ardillas. El aprender a comunicarnos asertivamente es de las cosas más importantes en esta vida. Muchas veces se puede llegar a malinterpretar nuestras acciones o lo que realmente quisimos decir, y si no aclaras la situación, seguirá escalando hasta que sea demasiado tarde. Weasel es en muchas formas el personaje más noble de la serie, y a la vez el más torturado. Tiene pensamientos y sentimientos como los de una persona, pero siempre será tratado como un animal por no tener las herramientas verbales y mentales adecuadas para comunicarse. La abogada ha sido la única que intentó comunicarse con él, pero para el resto de los demás, él siempre estará únicamente correteando ardillas. En 1831, una viejita ciega llamada Bogdana encuentra y sana las heridas de Frankenstein. Durante un tiempo estuvieron viviendo juntos al lado de la mascota de la señora. Tras decidirse en ir a buscar a su novia, Bogdana le insiste en que vea la verdad.
ella no lo ama, incluso intentó matarlo. Un verdadero monstruo no es aquel que luce diferente, sino quien deliberadamente comete actos atroces. La abuelita llora porque no quiere quedarse sola otra vez, y Eric no sería capaz de dejarla adolorida, por lo que acaba con su vida antes de irse junto a su perro. En el presente, Eric y Flack van a la casa de la profesora McPherson para encontrar su cadáver en el interior, descubriendo que la McPherson que habló con Waller era una impostora. Flack le llama a Ilana para advertirle que el escuadrón quiere acabar con ella. Antes de que puedan irse, Clayface resulta ser quien fingió ser la profesora. Frankenstein logra incapacitarlo, pero Flack resulta gravemente herido. Antes de desmayarse, lo convence de ir a decirle a la novia la verdad. Mientras tanto, en Pokolistán, la princesa ordena que los detengan y se separan en un enfrentamiento con el ejército. En el pasado, el científico nuclear Alex Sartorius recibe fondos del capo criminal de Ciudad Gótica, Rupert Thorne, para desarrollar una cura contra el cáncer usando fusión nuclear. Pero Alex descubre las intenciones reales del mafioso. Quería vender los resultados al régimen fascista de Vialia, algo que no podía permitir pues su esposa escapó de un régimen similar. Así que los traiciona cambiando los datos reales, pero al ser descubierto, Thorne manda a asesinar a toda su familia para hacerlo sufrir y luego acabar con él usando sus propios inventos. Pero en su lugar, Alex se transformó en un metahumano radioactivo. Un hombre que tomó las decisiones y se juntó con las personas equivocadas se dio cuenta demasiado tarde de su error. Al intentar hacer lo correcto, terminó perdiéndolo todo. Un dolor así puede destruir a cualquiera, y sin nada más que le importe en esta vida, descendió hacia el nihilismo y a lo único que le daría propósito, la venganza. Tras acabar con la vida de Rupert Thorne y toda su familia, se adueñó de su imperio criminal, convirtiéndose en el supervillano Dr. Fósforo, hasta que finalmente fue atrapado por Batman. Sí, esta es la primera aparición del nuevo Batman del DCU. Definitivamente es cine. En el presente, Eric envía a Flack a un hospital y secuestra un jet privado para ir a Pokolistán. Fósforo encuentra a una niña pokolistaní que le recuerda a su propio hijo y a la familia que alguna vez tuvo, por lo que decide no hacerles daño y meramente enfocarse en su misión sin lastimar a terceros. La novia y Nina se refugian en un burdel donde ayudan a las pobres mujeres que ahí trabajan, lidiando con los horribles hombres que tienen que atender. Y Weasel simpatizó con una manada de lobos en el bosque, donde por fin era feliz, pero nuevamente los sueños no lo dejan descansar. La princesa Ilana le recuerda a aquella pequeña que no pudo salvar y no permitirá que eso ocurra de nuevo. Mientras Rostovik reúne a su ejército, la Fuerza Especial M se reúne a las afueras del castillo. En el pasado, Nina nace con dificultades. Una muy rara y terrible condición le provocó tener los pulmones por fuera. A pesar de que los médicos no pudieron hacer nada, su padre Edward, uno de los mejores científicos, diseñó un dispositivo para permitirle respirar. No puede ni ponerse de pie por sí misma. Ver a aquella delicada bebé pegada a tan monstruoso aparato es demasiado para la madre. Piensa que su hija nunca podrá tener una vida digna. Debieron y quisiera desconectarla de las máquinas para darle un fin en donde pueda descansar. Pero Edward está decidido en hacer todo porque su hija viva, así que la madre, a pesar del amor que siente por ellos, simplemente los abandonó. Un debate que no tiene ninguna respuesta fácil. ¿Hasta qué punto vale la pena seguir luchando por la vida? ¿Serías lo suficientemente fuerte para ver a aquella persona que amas seguir sufriendo pero manteniéndola con vida? ¿O serías lo suficiente para permitir que descanse? Conforme crecía, la máquina también lo hacía. Tan solo caminar al parque era una tarea abismal para la niña. Decidido en salvar a su hija de una vez por todas, el Dr. Mazursky le inyectó un suero que desarrolló para alterar su ADN, pero al hacerlo, toda su anatomía mutó y se convirtió en un híbrido que solo podía respirar bajo el agua. Tras años de educarla en casa, finalmente la apuntó a una escuela pública para que socialice más. Pero lo inevitable termina ocurriendo. Tras agresivamente sufrir bullying, Nina se convence de que nunca encajará con las personas, así que decide escapar, dejándole solo una nota a su papá, creyendo que le hacía un favor, como si le quitara un peso de encima. Vivió en las alcantarillas y a las afueras de la ciudad como una leyenda local, hasta que finalmente fue capturada por la policía. Su padre intentó impedir que se la llevaran, pero terminó perdiendo su vida y a su hija. En el presente, Eric encuentra a la Fuerza Especial M, pero la novia le dispara antes de que pueda aclarar la situación. Tras infiltrarse en el castillo, logran encontrar a la princesa en un lago. El equipo insiste en que será más sencillo si Nina acaba con su vida, pero Weasel, que la asocia con la pequeña, interviene alertando a Ilana Rostovik, la cual le quita la vida a Nina Mazursky. Antes de ser capturados, Waller los contacta y aclara la situación del impostor. Más tarde, la novia confronta en privado a Ilana, revelándole que descubrió la verdad. Circe no mentía, y fue la princesa misma quien contrató a Clayface para ocultar sus verdaderas intenciones. Fue ella quien los estuvo espiando,
y los manipuló para tenerlos de su lado. Pero la novia no está aquí para evitar que destruya el mundo, eso le da igual, lo hará porque le quitó la vida a la única amiga que ha tenido. Antes de que pueda reaccionar, una bala le atraviesa el cráneo a la princesa Ilana Rostovich. 5 monstruos entraron al castillo y solo 3 salieron de él. Tiempo después, de vuelta en la prisión, Economos le muestra a la novia la nueva habitación para su equipo. Liderará una nueva alineación de la Fuerza Especial M, conformados por Dr. Fósforo, Nosferata, Cáliz, Whistle, G.I. Robot, a quien lograron reconstruir, y por último, pero no menos importante, Nanaue. ¿Listos para la siguiente misión? Al final del día, Creature Commandos viene a demostrarnos que James Gunn, el autor que escribió esta historia, es capaz de tomar personajes completamente desconocidos, tanto en la vida real como dentro de la historia, personajes por los que nadie hubiera dado ni 2 pesos, personajes a los que a nadie le importaba si morían, y a pesar de ello cargarlos de profundidad, hacer que nos interesemos y nos preocupemos por ellos. Hizo que encontráramos valor en aquello que parecía no tenerlo. James Gunn ha sido capaz de convertir ceros a la izquierda en éxitos mundiales, un inicio diferente pero por lo mismo muy especial para este nuevo DCU, por lo que si logró todo esto con esos personajes, por ahora solo nos queda esperar a julio, porque no me puedo imaginar lo que nos espera cuando finalmente veamos su película de Superman.